Bueno, comenzamos un nuevo tema, el tema de los números racionales, y empezamos viendo qué son los números racionales. Para eso, ejemplos siempre muy sencillos. Mirad, esto es un caramelo, ¿de acuerdo? ¿Todo el mundo es capaz de comerse un caramelo? Pues yo creo que sí, incluso podemos comernos 3 caramelos, ¿no? Incluso somos capaces de comernos 4 yogures o 6 peras, o quizás podríamos comernos 5 barras de pan, aunque esto es un poco exagerado. Realmente nadie se come 5 barras de pan. Y hemos puesto este ejemplo precisamente porque cuando uno compra una barra de pan, lo que hace es partirla en trozos y comerse solo alguno de esos trozos, ¿no? Vamos a ver esto con el ejemplo más clásico, quizás, que sea el de la pizza. Ya sé que me vais a decir que todos os coméis una pizza entera, pero lo normal es que cuando tenemos una pizza la dividimos en trozos. Por ejemplo, esta que está dividida en 8 trozos. De modo que si yo cojo uno de esos trozos, lo que me voy a comer es un octavo. Y ese es el concepto de la fracción. Dividir algo en partes es como que no voy a coger todo el objeto, sino que lo divido en partes y cojo alguna de esas partes. Por ejemplo, esta que es haberse comido un octavo de la pizza. O si una vez que he partido la pizza cojo 3 trozos, pues me habría comido 3 octavos de la pizza. Y esto, tal y como lo habéis colocado, es una fracción. Una fracción, por así decirlo, tiene 2 pisos. El de abajo es el denominador, que indica en cuántas partes he dividido el objeto. Y el piso de arriba es el numerador, que es cuántas partes cojo. O sea que si parto una pizza en 8 trozos y de esos 8 trozos me cojo 3, pues he comido 3 octavos de la pizza. Vemos esto con más ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, ¿cuántas partes están coloreadas de este objeto? Pues es un objeto que se divide en 5 partes, en 5 rectángulos, y he coloreado 2. Luego están coloreados 2/5 partes. Y aquí lo he dividido en 9 cuadrados y he coloreado 4. Luego he coloreado 4/9 partes del objeto. Aquí tenemos un círculo. He coloreado 3 de los 6 sectores que hay. ¿Lo veis? Luego 3/6 partes. Y por último aquí también he coloreado 3 de las 9 partes en que está dividido este objeto, pues 3/9. ¿No? Sencillo hasta ahora. Estamos hablando de que yo cojo un objeto y lo divido, por ejemplo, en 4 partes y cojo 3. Entonces cogería 3/4 partes. Esto es lo que se llama una fracción propia, pero también existen cosas como 8/6 y esto se llama fracciones impropias. ¿Qué problema hay? Porque esto es una fracción impropia. ¿Acaso no puedo partir una pizza en 6 trozos y comer 8? ¿Veis lo extraño que es eso? Pues por eso se llama fracción impropia. ¿Cómo puede ser que yo parta una pizza en 6 trozos y me coma 8? Pues en realidad es muy sencillo. Cojo la pizza, la divido en 6 trozos, me como 6 y ahora debería empezar una nueva pizza y de esa coger otros 2 trozos. Este es el sentido que tiene una fracción como 8/6, que en el fondo tengo que coger más de un objeto, ¿vale? Fracciones y números decimales. Bueno, esto es un concepto muy importante. Al fin y al cabo, las fracciones son divisiones, ¿vale? Y más o menos en los ejercicios acabaréis comprendiendo o teniendo que utilizar que las fracciones son divisiones. Por ejemplo, 8 medios en el fondo es 8 entre 2 y tiene un resultado que es 4. O sea que si veis una fracción que sea 8 medios, podéis tranquilamente decir que es 4. Lo comprobáis a la derecha, 8 entre 2 es 4. 8 quintos también tiene un resultado, lo que pasa es que ahora ya no da exacto. 8 entre 5 es 1,6, como veis a la derecha. Y de hecho esto es importante porque es el origen de los números decimales. ¿De dónde vienen los números decimales? De divisiones que no han dado exactas. Por ejemplo, 3/4. 3/4 es una fracción, por lo tanto es una división, y si hago la división me da 0,75. Terminamos esta introducción al tema de los números racionales recordando un poco la clasificación de los números. Los más básicos, los números naturales, que se representan con esa n y son números sin decimales, o sea, números enteros y además positivos. Luego el 0 nos abre una nueva vía a los números negativos. Todos estos números, positivos y negativos, no tienen decimales y son el grupo de los números enteros. Bueno, pues ahora inauguramos una nueva clasificación de números, que son los números decimales y las fracciones, porque como hemos visto van todos ligados de la mano, ¿de acuerdo? Pues 3,74 menos 1/8 son positivos y son negativos, son decimales y son fracciones. Y todo esto, el conjunto entero, es lo que se llama los números racionales y se representan con una Q.